excesiva venta de los rollos de papel higiénico pasó ya hace algunas semanas, pero me parece importante retomar este tema, porque por más tonto y gracioso que pudo haber sido, nos deja una información muy valiosa que necesitamos conocer sobre el comportamiento de las personas. Si bien muchos consideran que este fenómeno es indicativo de una estupidez en los humanos, investigaciones en el área de la economía y la psicología nos sugieren que existen varios mecanismos que han causado esta venta total. El culpable es un fenómeno cultural que algunos investigadores han llamado el efecto de arrastre. Este es un fenómeno en el que la velocidad a la que la difusión de ideas, comportamiento y tendencias aumenta con la velocidad de otros que adoptan la tendencia. Es importante que recuerden este efecto, ya que les aseguro que en el futuro podrían estar ocurriendo eventos relacionados con este mismo fenómeno. Podríamos decir que las primeras personas que comenzaron a realizar compras de pánico pudieron haber sido irracionales, pero si todos esperan que otros esperen que se agote el papel higiénico, entonces todos son racionales, en cierto sentido, para actuar en consecuencia. Podría decirse que al final esta conducta se extendió tan rápido con otras personas que lo hacían, creyendo que aquellos que habían comenzado irracionalmente terminarían quedándose con todo el papel de baño. Esto que acabamos de mencionar nos lo explica la economía, más precisamente la llamada teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama de la economía que estudia las decisiones en las que para que un individuo tenga éxito debe tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de las gentes que intervienen en la situación. Teniendo en cuenta esto, la compra excesiva del rollo de papel puede parecer una irracionalidad colectiva, pero tiene sentido que cada individuo comience a comprar papel higiénico si tiene miedo de que todos los demás comiencen a acumularlo. Una gran parte de la culpa recae en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación como las noticias, en estos casos no ayudan mucho, ya que la única información que podrían estar enviando es de crisis, lo que genera una mayor histeria en torno al papel higiénico. Con cada informe adicional, la inversión en papel higiénico para algunas personas parece ser más racional. Pero volvamos al efecto de arrastre. La probabilidad de que alguien adopte la idea o el comportamiento aumenta con la participación de otros en una población que adopta la tendencia. Tendencias culturales que de repente son imitadas por muchos, aparentemente por la única razón de que la práctica se había vuelto popular. Como cuando un peinado empieza a entrar en la moda. Del mismo modo, el comportamiento colectivo, que después de alcanzar cierta atención comienza a ser imitado por todos hasta el punto de que tiene efectos desastrosos como lo son las compras de pánico. Somos criaturas muy sociables y tendemos a imitar a las personas cercanas a nosotros. Para continuar con la explicación y para que esto quede más claro, utilizaremos dos ejemplos. Bueno, ¿alguna vez debiste haber visto una película de acción o terror en el que hay un caos entre las personas? Todas están corriendo asustadas en dirección opuesta al peligro. Bueno, quiero que se imaginen una escena similar. Imagínense que ustedes están saliendo de un supermercado y lo primero que ven es que hay un gran número de personas corriendo en una dirección particular. Sin pensar, una de las cosas que mejor podrías hacer es seguirlos, ya que es posible que exista un peligro del cual las personas estuvieran huyendo. Evolutivamente, esto tiene mucho sentido, ya que podríamos tener que huir de los depredadores o los desastres naturales, como un incendio que esté envolviendo el área. Incluso muchas especies de animales parecen estar sujetas a esto, imitando el comportamiento de los demás. Ahora, como segundo ejemplo, imaginémonos dos restaurantes. Al momento en el que te encuentras enfrente de ellos,
te das cuenta de que los dos están vacíos. Es posible que tengamos una razón inicial para preferir uno sobre el otro. Los dos lugares se ven limpios y además sirven la misma comida. Pero ahora vemos a un par de clientes entrando juntos en uno de ellos. Esto podría revelar información sobre la calidad del restaurante y por lo tanto seguiríamos a los que ya entraron a uno de los restaurantes. Sin embargo, esto no tiene por qué ser siempre el caso. Es muy probable que los primeros clientes hayan elegido al azar y por lo tanto hayan elegido el que tiene problemas en su cocina. Otros podrían seguir su ejemplo, lo que llevaría al éxito del restaurante, que es peor. Es por eso que se llama efecto de arrastre, un sesgo potencial que puede conducir a un comportamiento colectivo sorprendente que no siempre tiene que ser beneficioso o racional. Así que es posible que desees pensar 2 veces antes de seguir el comportamiento de los demás. Pero no te sorprendas si tú u otros continúan tomando decisiones de esta manera. Así que en pocas palabras, las personas pueden estar comprando montones de paquetes de papel de baño al ver que unas personas seguían la conducta de otra persona. Esto era el efecto de arrastre. Lo que digamos comenzó con este alboroto, llevó a otras personas, las cuales se sumaron y esto se extendió a los medios de comunicación. Después, otras personas continuaron comprando papel de baño, por el miedo de que el primer grupo acaparara todo el papel de baño. Y este es el efecto de la teoría del juego. Así que ahora lo sabes. Esto podría explicar el comportamiento que algunas personas han tomado durante esta crisis. Si el video te gustó, te agradecería mucho que dieras me gusta y compartieras el video para ayudar al canal a llegar a más personas. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame un comentario o un mensaje privado en mis redes sociales sobre lo que te gustaría ver en el video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Mi nombre es Miguel García. Hasta la próxima.